Las fuerzas de operaciones especiales son comandos militares de élite y a menudo son enviados por sus comunidades de inteligencia para llevar a cabo guerras no convencionales. Los miembros de operaciones especiales realizan un ataque sorpresivo para obtener un equipo en particular o para acceder a un programa. Todas las fuerzas de operaciones especiales poseen capacidad de inteligencia, realizan emboscadas, realizan reconocimiento. En el espionaje son enviadas a realizar las tareas más difíciles y formidables de las Fuerzas Armadas, incluyendo el combate cuerpo a cuerpo y el sabotaje. Tuvieron que eludir a los guardias alemanes, entrar y colocar explosivos. Los saboteadores individualmente representan una fuerza mucho mayor que su número. Dependen de lo mejor de la tecnología de punta desarrollada por sus gobiernos y por el sector privado. Básicamente intentan crear lo imposible. Los aviones y drones serán entrenados para actuar y reaccionar. Los sistemas autónomos y la robótica impulsan el futuro de la guerra y el espionaje. Muchas de las tecnologías que vimos y que eran ciencia ficción, vemos que lentamente se hacen realidad. Es como el ascenso de las máquinas, una combinación de Terminator y Matrix. En el mundo del espionaje hay muchos modos de lograr los objetivos y los gobiernos a menudo les encargan a los servicios de inteligencia no solo la obtención de información, sino también las acciones encubiertas. Las superpotencias mundiales continúan modernizando sus capacidades militares para el espionaje y usan sus unidades de fuerzas especiales para obtener acceso y realizar operaciones de sabotaje cuando otros agentes de inteligencia no pueden. Un gran ejemplo del uso del sabotaje en tiempos de guerra fue dirigido por un equipo de la SOE, o la Dirección de Operaciones Especiales Británica, que entrenó a comandos noruegos durante la Segunda Guerra Mundial. La operación de nombre código Gunnerside fue una audaz misión para evitar que los nazis produjesen una bomba atómica. Los alemanes construyeron una planta de agua pesada en un lugar de Noruega llamado Rjukan. La idea era que el agua pesada se usaría en el programa de la bomba atómica alemana. El agua pesada habría sido usada como precursora de algún tipo de arma atómica que deseaban los alemanes. El deuterio se producía en una planta de hidrógeno llamada Vemork, en Noruega, en el fondo de un gran desfiladero. Una unidad de comando francesa intentó tomarla, pero fueron atacados por fuerzas nazis y solo 4 sobrevivieron. El teniente Romberg y 5 comandos noruegos intentaron de nuevo tomarla, uniéndose a los 4 combatientes en el sitio. Era un pequeño destacamento que bajó en paracaídas en el norte de Noruega, donde pudieron aterrizar con seguridad sin ser detectados por los alemanes. Era una misión muy difícil porque después tenían que llegar a Rjukan. Los 5 comandos tardaron una semana para reunirse con los 4 combatientes franceses. Les informaron que los alemanes habían elevado la seguridad de la planta, incluyendo minas y trampas. La unidad de 9 hombres avanzó hasta Vemork, sin ser vista, y luego se separó en 2 grupos, uno para destruir la instalación y el otro para fungir de vigías. Debían penetrar al lugar, lo que significaba que debían eludir a los guardias alemanes, entrar y colocar explosivos.
El objetivo del grupo es una batería de 18 celdas que constituyen la última etapa en la producción de agua pesada. Una vez que todos salieron a salvo del salón, Bromberg colocó cargas en 4 fusibles y huyó. La operación Gunnerside fue una de las misiones de sabotaje más exitosas de toda la guerra. Los 10 miembros escaparon de la explosión y llegaron a la ladera de una montaña a 3 horas de allí, por donde escaparon esquiando. Esos eran hombres muy valientes. Los saboteadores individualmente representan una fuerza mucho mayor que su número. El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, o SOCOM, es el comando unificado de combate a cargo de supervisar las diversas operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluyendo a los Rangers del Ejército, una fuerza superior de acción y asalto directo, cuyas tácticas fueron desarrolladas por el mayor Rogers en 1756. Los Rangers de Robert, en la Guerra Franco-India, fueron un ejemplo clásico de operaciones especiales al usar tropas indígenas y hacerlas luchar contra los indios, pero en sus propios términos. En lugar de marchar en una línea perfecta con uniformes rojos y todos al compás del tambor, vestían con pieles de ante, usaban uniformes verdes, se camuflaban, llevaban un mosquete, una pistola y un tomahawk e iniciaban una guerra de guerrillas. Y fueron sumamente exitosos en sus operaciones. De hecho, las reglas de Robert para los Rangers aún son estudiadas por los Rangers actuales en el ejército de Estados Unidos. Muchas de ellas aún son aplicables después de más de 250 años. Él creía en fuerzas ligeras y móviles que siempre estuviesen listas para moverse y lo hicieran con muy poco equipo y básicamente sin apoyo por largas distancias para cumplir objetivos específicos y salir de nuevo. Los Rangers de Rogers fueron los precursores de los actuales Rangers del Ejército de Estados Unidos, lo que significa que eran muy efectivos en la guerra irregular en el campo de batalla. La estrategia usada ayer y hoy por los Rangers en el campo de batalla es muy similar. De hecho, se trata de acercarse y enfrentar al enemigo. Y eso fue lo que escribió Rogers hace cientos de años. La idea de patrullar en silencio y emboscar al adversario. Los Rangers actuales son entrenados en las mismas tácticas, usando los mismos principios. La obtención de información se limita a las fuentes humanas o técnicas, pero ha habido casos en los que las fuerzas especiales han sido usadas para entrar y realizar un ataque sorpresivo, para obtener un equipo en particular o acceder a un programa. Algunos países usan personal para estas fuerzas especiales. Creo que hay una notable similitud entre las fuerzas especiales en todo el mundo. Todas las fuerzas de operaciones especiales poseen capacidades de inteligencia, reciben apoyo de los agentes de inteligencia, armados con buena información. Realizan asaltos, realizan emboscadas, realizan reconocimiento y en algunos casos trabajan con las fuerzas regulares y con fuerzas guerrilleras. Eso es casi universal. La OSS, u Oficina de Servicios Estratégicos, fue la predecesora de la CIA y de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestra
OSS siguió el modelo de la Dirección Británica de Operaciones Especiales, que combinaba la recopilación de inteligencia con acciones encubiertas, el trabajo con los partisanos y el sabotaje, así que lo vemos como una parte integral de nuestro servicio de inteligencia. La Oficina de Servicios Estratégicos fue fundada durante la Segunda Guerra Mundial para brindar un tipo de apoyo de inteligencia no estándar a las operaciones militares. Eran parte de la milicia comandados por el entonces general de división salvaje, Bill Donovan, quien fue un gran héroe de la Primera Guerra Mundial. La OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, tenía básicamente dos misiones. Una era obtener inteligencia y la otra, realizar operaciones paramilitares tras líneas enemigas. Fue disuelta en 1945. Muchos países tienen su propia versión de las Fuerzas de Operaciones Especiales. La Dirección Británica de Operaciones Especiales, conocida como SOE, fue la génesis de la Unidad Auxiliar de Guardia Local. Permanecían tras las tropas y se preparaban para ocultarse cuando los alemanes invadían, y luego atacaban desde atrás. Igual que la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, su tarea era equipar, entrenar y dirigir grupos de resistencia en áreas ocupadas por fuerzas alemanas, además de participar en operaciones agresivas de sabotaje. La alianza entre la OSS de Estados Unidos y la SOE británica llegó mucho más allá del campo de batalla. Porque había una cooperación muy cercana con los británicos y movilizamos la Oficina de Servicios Estratégicos, también científicos, ingenieros y técnicos para trabajar en proyectos especiales durante la guerra, y algunos eran muy innovadores e imaginativos. Muchas armas y aparatos innovadores fueron producidos especialmente por la OSS. La pistola Liberator era una arma de fabricación barata que debía ser distribuida a los grupos de resistencia en los países ocupados. La pistola Liberator era un arma de un solo disparo. Fue diseñada para caber en la palma de la mano y para acercarse a alguien, ejecutarlo y quitarle el arma. Pusimos muchas de ellas en manos de la resistencia francesa para ayudarlos a obtener armas de los alemanes. La resistencia rara vez llevaba documentos detallados en caso de que fuesen atrapados, así que realmente no sabemos con qué frecuencia se usaron durante la guerra. Además, la pistola Liberator tenía desventajas importantes. Solo podía llevar una bala, y luego de disparada había que extraer el cartucho usado con una varilla antes de reemplazarlo con uno nuevo, lo que la hacía sumamente lenta e impráctica. Otro era un pequeño aparato JE, lo llamábamos John Ellen. Era una radio de muy corto alcance diseñada para hacer contacto con un avión que volase sobre nuestro campo. Fue diseñada para ayudar a la OSS a lanzar suministros y personas a la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Como el alcance de la radio era tan corto y el rayo se dirigía hacia el avión, los alemanes no podían interceptarla. La Guerra Fría vio más innovaciones tecnológicas y aparatos incluso más creativos, desarrollados para las operaciones especiales y los oficiales de inteligencia. William Murray trabajó en la CIA y desarrolló algunos de esos aparatos innovadores. Vas caminando por un parque y la maceta de flores comienza a hablarte en voz alta. O de pronto aparece un globo sobre ti y ves un mensaje del líder de tu auxilio en una pantalla que arrastra el globo. Yo hice parte de eso. En ocasiones era una locura y en otras era muy efectivo. La gente no sabe de esas pequeñas operaciones, pero a veces son efectivas y creativas. Los soviéticos también crearon su propia colección de aparatos innovadores.
Si te acercabas demasiado a un soviético y lo estabas siguiendo, él apuntaba un bolígrafo por sobre su hombro y te disparaba. Lo usaban como un aparato de rastreo en Moscú. Hoy las fuerzas especiales tienen sus propios aparatos y técnicas para rastrear a un adversario y trabajan en conjunto con la comunidad de inteligencia como la CIA. Las operaciones especiales son el último paso en lo que llamaría operaciones de acción política. Acciones diseñadas no solo para influir en alguien en cierto sentido, sino para obligar a un adversario a adoptar una postura más sumisa con lo que deseas o necesitas. O a veces son operaciones diseñadas para lograr un objetivo específico. Filtrar y obtener una información o un equipo en particular, o incluso tal vez rescatar a una persona, quizá ayudar a alguien a escapar de un país, ya sea uno de los nuestros o un extranjero. Los SEAL de la Marina de Estados Unidos es un grupo selecto de operaciones especiales entrenado para realizar ataques directos o asaltos a blancos enemigos. Realizan misiones de reconocimiento para reportar la actividad enemiga y participan en acciones contra grupos terroristas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los equipos de demolición subacuática iban secreta y clandestinamente a las playas para mapear las defensas enemigas. Y esa es una capacidad que poseen los SEAL actualmente: entrar a lugares de difícil acceso, ya sea por mar, aire o tierra, y obtener inteligencia que podría apoyar una operación subsiguiente. Creo que los SEAL en general son principalmente asaltantes, pero hay especialistas en reconocimiento y en algunos casos pueden considerarse espías. No desean ser atrapados mientras se acercan al enemigo para realizar vigilancia en preparación para una operación. Para muchos equipos de operaciones especiales, 3 palabras definen su misión. Un equipo podría eliminar blancos muchas noches de la semana. Eligieron las palabras encontrar, fijar y terminar. El componente encontrar es un producto de la inteligencia analítica que dice que vamos a encontrar e identificar a la persona que será el blanco. El segundo componente, que sigue siendo principalmente de inteligencia, es fijarlos en un lugar específico donde sabemos que estarán. Una vez hecho eso, se pasa al elemento de acción, que podría ser un equipo Delta, o un equipo SEAL, o un equipo Ranger asignado para ir allí y acabar con el blanco. Podría tratarse de capturar o, de ser necesario, matar al blanco. Los elementos encontrar, fijar y terminar han sido incorporados en varias misiones de operaciones especiales de alto perfil en años recientes, incluyendo la Operación Amanecer Rojo, para capturar a Saddam Hussein en 2003. Finalmente, atrapar a Saddam Hussein resultó ser más endemoniadamente difícil de lo que se imaginó. Y lo que se creía era que él permanecería con sus consejeros de más alto nivel y presentaría algún tipo de defensa final, como en el Álamo. Y Estados Unidos descubrió que fue todo lo contrario. Básicamente la milicia y los servicios de inteligencia iraquíes desaparecieron del mapa. Depusieron las armas, cambiaron los uniformes por ropa civil y desaparecieron. Saddam logró sobrevivir gracias a la cultura tribal que existía y a partidarios que él y su tribu de personas habían apoyado y cultivado por muchas décadas. Sus principales guardaespaldas habían vivido todos en cierto pueblo. Habían prosperado, eran la élite exitosa del pueblo. Él contaba con mucha lealtad de sus seguidores. Pero decidió, muy astutamente,
que su mayor defensa y seguridad estaba en no viajar con una gran comitiva y en cambiar su ubicación casi a diario. Al final viajaba en taxi con un guardaespaldas, un maletín lleno de efectivo y armas, e iba de un lugar predefinido a otro, sin quedarse jamás en el mismo lugar más de una noche. Y lo que nadie pareció notar nunca fueron los taxis. Rastrear a alguien no siempre depende de aparatos de alta tecnología. Y en el caso de Saddam Hussein, fue tan simple como seguir sus huellas digitales. Finalmente, unos analistas muy ingeniosos elaboraron un diagrama de su entorno social y comenzaron a analizar a quienes estaban más cerca de él, en especial a los guardaespaldas. Comenzaron a analizar sus celulares, investigaron a las personas con quienes hablaban. Luego buscaron un patrón de llamadas o una concentración de llamadas en el área en el momento en que él aparecía. Descubrieron que, extrañamente, lo veían aquí, tenían un cúmulo de llamadas, lo veían en otra parte y había un cúmulo similar de llamadas. Comenzaron a intentar identificar cúmulos de llamadas por adelantado para predecir dónde podría estar. Y al conectar los puntos, lograron identificar cuáles llamadas predecían sus movimientos. Finalmente, lograron ubicarlo en un zulo. Y el zulo era literalmente una tumba subterránea preparada donde él estaba. Al principio hallaron el sitio, no vieron nada allí, entraron y hallaron lo que en efecto era la escotilla. La abrieron, iluminaron y consideraron arrojar una granada. Y fue entonces cuando él gritó: ¡alto! Soy el presidente de Irak, quiero negociar. Como sabemos ahora, los SEAL no tenían interés en negociar. Saddam Hussein fue capturado, enjuiciado y ejecutado por ahorcamiento el 30 de diciembre de 2006. Otra misión de operaciones especiales para encontrar, fijar y terminar fue la cacería de Osama Bin Laden en 2011. De nombre código Operación Lanza de Neptuno, fue una operación dirigida por la CIA con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que involucró a algunos de los grupos de operaciones especiales más selectos, incluyendo el equipo 6 de los SEAL. Bin Laden fue el fundador y líder de la organización terrorista Al-Qaeda y fue quien planeó los ataques del 11 de septiembre. Había estado huyendo por casi 10 años antes de que la CIA recibiese información positiva sobre su paradero. La CIA usó todos los equipos de espionaje disponibles en la cacería de varios años de Bin Laden. Bajo las órdenes del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la CIA rastreó a Osama Bin Laden hasta un complejo en Abbottabad, Pakistán. Al equipo 6 de los SEAL se le encargó asaltar el complejo y llevar a Osama, alias el Caminante, de vuelta vivo o muerto. Fue diseñada por el almirante McRaven, el comandante del legendario equipo 6 de los SEAL. Nunca estuvieron 100% seguros de que fuese Osama Bin Laden, pero los satélites sabían que había un hombre solo viviendo en un complejo relativamente grande en Abbottabad, Pakistán, y cada día caminaba dentro de un área amurallada. Y ya que conocían su ubicación precisa y sabían la hora del día y el ángulo del sol, usando el satélite pudieron medir su sombra y calcular su estatura. Sabían que estaba a pocos milímetros de ser su estatura exacta. También notaron que no había celulares dentro del blanco. Es muy inusual no tener ninguna comunicación por celular desde el área de un complejo. Para acercarse tanto como fuese posible al complejo y a sus habitantes, el equipo 6 de los SEAL le pagó a un doctor para viajar a Abbottabad y ofrecer vacunas gratis contra la tuberculosis.
cuando el doctor vacunó en el complejo, simplemente guardó las agujas. Cuando realizaron un análisis de ADN de la aguja, descubrieron una conexión con el linaje de Osama Bin Laden. Basándose en esta información, se tomó la decisión de iniciar la operación. Fue lanzada desde Pakistán. Lo ideal era una operación de 45 a 50 minutos con un equipo de cerca de 50 hombres. Debían asaltar el complejo en varios helicópteros. Unos harían descenso desde el aire, descenderían en rapel hasta el tercer piso. Al mismo tiempo, otro helicóptero aterrizaría en el suelo y asaltarían desde abajo. Creían que su habitación estaba en el nivel superior, pero esperaban que estuviese fortificada y con resistencia. La idea era invadir y aterrizar al mismo tiempo. La dificultad fue que el primer helicóptero, el helicóptero que permanecería en el aire, se estrelló en la muy baja altitud del complejo. Todo el equipo, en efecto, tuvo que asaltar el edificio desde abajo. Lograron entrar y mataron a un terrorista en uno de los edificios al hacerlo. Mataron a su hijo, quien estaba bloqueando el segundo piso. Lograron acceder al tercer nivel y uno de los SEAL que subió allí vio a un hombre asomar la cabeza por una puerta y dispararon. Entraron a la habitación, era Bin Laden. Dispararon de nuevo y murió. Estaba allí con una de sus esposas y otra mujer. Ninguna de ellas resultó herida. Luego, el equipo comenzó la búsqueda de información en el lugar. Tenían un equipo de recuperación de datos que extrajo todos los aparatos digitales que había allí, cada computador, cada disco duro, todos los registros escritos. Eso se convirtió en un tesoro al que se referían internamente como la biblioteca de Osama Bin Laden. Esto ha eliminado metódicamente toda la estructura de mando de Al-Qaeda y gran parte de la estructura de mando de ISIS, pero se reabastece a sí misma. Nuevas personas son nombradas y simplemente entran en la lista de blancos y son identificadas. Y dólar por dólar, tal vez sea el mejor modo que tenemos para, digamos, lidiar con el terrorismo. Hoy existen amenazas contra las cuales incluso los equipos de operaciones no pueden protegerse. Sabotaje mediante videos falsos y robo de datos. Estos problemas que hemos visto surgir con Facebook, ya sean noticias falsas, avisos de compras rusa o fuga de datos privados, son todos síntomas de un problema subyacente. Y es que Facebook siempre ha creído que conectar a las personas y ayudarlas a compartir información haría mucho bien, pero tenían un punto ciego. Hay reportes de campañas de desinformación en las elecciones de 2016, donde ciertos sitios web o blogs se lucían como fuentes fiables de noticias occidentales y emitían información incorrecta. Y como confiamos en que lo que vemos y leemos son los hechos, la gente no confirmaba los datos, y no es un asunto de izquierda o derecha. Es simplemente que la tecnología fue manipulada para influir en la opinión de la gente, principalmente porque la gente se está diversificando mucho más en cuanto a sus fuentes noticiosas. Una táctica efectiva del sabotaje moderno es la guerra de información. Se trata básicamente de usar un computador y un sistema de inteligencia artificial para crear un rostro que no existe, para crear un ser humano que nunca existió, dándole expresión y permitiéndole hablar y emitir cierta opinión. Lo aterrador es que si escribes en Google ultra falsos y Obama, Putin o expresidente Trump, de hecho ves videos que han sido manipulados para que ese individuo diga algo completamente ajeno a su personalidad. Pero lo viste y lo escuchaste. Tiene que ser real. La guerra de información será un área clave de interés durante el siglo XXI. Las fuerzas de operaciones especiales actuales dependen mucho de la tecnología avanzada para realizar sus actividades.
La Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, o DARPA, es una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos responsable por el desarrollo de nuevas tecnologías. En esa agencia de investigación se concentran en crear tecnologías inimaginables. Me refiero a que básicamente intentan crear lo imposible, hacer posible lo imposible. DARPA anunció hace poco una iniciativa para concentrarse en la investigación de sistemas no tripulados que operen de forma autónoma. Vieja tecnología. Un ser humano con un arma y una radio entra a un túnel oscuro buscando a un sujeto malo. Nueva tecnología tiene 7 o 10 robots arrastrándose por un túnel, un complejo o un distrito de almacenes y comunicándose entre sí sobre lo que ven, lo que oyen y cómo podría verse la amenaza. Un ahorro enorme en vidas humanas. Si observas la cadena de innovaciones, DARPA genera la idea, pero otras agencias y departamentos que trabajan con el gobierno federal serán quienes creen compañías y productos que finalmente serán la solución definitiva para la industria. Un área clave de innovación es la tecnología de drones. Estamos llegando al punto en el que tendremos casi una guerra entre máquinas, en la que habrá un enjambre de drones o de aparatos creados para actuar a la ofensiva. Pero el otro bando tendrá que tener algo tan competente en el lado defensivo para detener esas amenazas y factores de ataque. Nuestros adversarios también han aprendido a usar los avances en la tecnología de drones contra nosotros. Ya sea un dron que flote sobre una base militar en el Medio Oriente, o sea un sindicato criminal que use un dron o un aparato sensor remoto para evaluar, filmar o identificar puntos débiles en una instalación o edificio, comenzaremos a ver el efecto desbordante de la tecnología que no solo mejora el bando de los buenos, sino que en algunos casos cae en manos de los adversarios. Muchos creen que los drones son el futuro de la guerra moderna. ¿Por qué arriesgaríamos las vidas de pilotos cuando podemos volar aviones no tripulados en su lugar? Así que el futuro probablemente sea más una guerra robótica, controlada y autónoma. Porque los aviones y drones serán entrenados para actuar y reaccionar. Recibirán cierto grupo de reglas y si se cumplen esas reglas realizarán ciertas acciones. El mundo se vuelve más sofisticado. Al ser más complejos los sistemas de comunicación, lograr avances en la inteligencia artificial y la computación cuántica es difícil. Llegamos al punto en que podríamos tener una flota mayor de drones operando al unísono, tanto en misiones ofensivas como defensivas. Los ejércitos de drones son una realidad hoy en el campo de batalla y fuera de él. La reciente propagación del coronavirus en Wuhan, China, ilustra cómo los drones son usados en poblaciones civiles, para ordenarles usar protección o regresar a casa, y también para rociar desinfectante en aldeas y ciudades. También ha habido enormes innovaciones en el uso de drones durante la guerra. La Marina de Estados Unidos contrató a Boeing para desarrollar 4 enormes drones submarinos para librar guerras bajo la superficie del océano. Son llamados los Orca. Estos submarinos de ataque son parte de un programa de autonomía no tripulada de la Marina, que evoluciona rápidamente. Actualmente son usados para reunir información y regresar al barco nodriza antes de descargar los datos. Pero están trabajando en modos de comunicarse en tiempo real, realizar misiones de reconocimiento, cazar, desplegar minas y disparar torpedos. La hipersónica es otra área a la que las naciones están dedicando muchos recursos para ver quién puede alcanzar el punto de dominio y avanzar primero.
El área de la hipersónica es un área que está atrayendo mucha atención tanto en el bando chino como en el de Estados Unidos. La hipersónica realmente significa que cuando un bando dispara un cohete o dispositivo, la velocidad a la que éste viaja le permite fluir e ir tan rápido que básicamente evita la detección. Eso significa que para cuando un bando lanza el dispositivo y éste llega a su objetivo, el otro apenas lo ha detectado, así que realmente no hay defensa contra él. Hace poco, China probó con éxito el Xingkong 2, o cielo estrellado, que describió públicamente como un vehículo Wave Rider hipersónico. Una referencia al misil que puede viajar cerca del agua para evitar la detección y la defensa de misiles. Estados Unidos y otros países están haciendo lo mismo. Muchas de las cosas que vimos a principios del siglo en cuanto a sistemas autónomos o robótica, Skynet y el Terminator, todo eso parecía poco probable. Pero aquí estamos, 20 años después del inicio del siglo, y muchas de las tecnologías que vimos y eran ciencia ficción lentamente se hacen realidad. Y es posible que estemos en los comienzos de una segunda carrera armamentista tecnológica. Mientras que el siglo XX se trató de armas nucleares y el espacio, el XXI será una carrera armamentista en áreas como la inteligencia artificial y la robótica. Y estas son cosas que son impulsadas por los rusos, los chinos, nosotros y algunas de nuestras contrapartes en Europa también. El beneficio de algunas de estas tecnologías es que mejoran y en algunos casos toman el lugar de lo que hacía un soldado regular. Por ejemplo, en el inicio de la Guerra del Golfo vimos infantes usando trajes y equipos especiales para ir a la línea del frente y desactivar una bomba, y eso los ponía en un enorme riesgo. Lo que vimos hacia el final de la Guerra del Golfo y lo que vemos hoy es que esa tarea ha sido reemplazada por un robot, por un dron, algo que ha removido al operador de esa línea directa de riesgo. Así que es un avance y un beneficio para nuestros soldados tener como punta de lanza a un robot en lugar de a un operador. Otra área donde creo que vemos este avance en la innovación es en los sensores y la percepción remota. Por ejemplo, el muro. Todos hablan de construir un gran muro de concreto en la frontera sur. No es exactamente así. Si observamos las diversas tecnologías que se están probando y desplegando en el muro sur, vemos sensores remotos, visión computarizada, drones no tripulados. Básicamente es un radiosensor o un muro virtual que busca detectar, identificar y proteger patrimonios. En este caso es la frontera sur del país, pero podría aplicarse a una instalación, una base o un puesto en medio de una zona de guerra. Las tecnologías claves de hoy son los sistemas no tripulados, la inteligencia artificial y algo que cambiará el juego, la computación cuántica. En lugar de los bits que usan los computadores convencionales, un computador cuántico usa bits cuánticos, o qubits. Los qubits pueden almacenar una enorme cantidad de información y usan menos energía, permitiéndonos crear procesadores 1.000.000 de veces más rápidos que los que usamos hoy. Una flota de drones que operen juntos recargarían los sistemas de inteligencia artificial y poder de cómputo, pero al lograr avances en inteligencia artificial y computación cuántica, este tipo de procesamiento, de coordinación o agilización del entrelazamiento es algo que podremos hacer a mayor escala, permitiéndote operar un sistema mayor de drones, robots o sistemas que hablen y se coordinen entre sí. La inteligencia artificial es una rama del aprendizaje de máquinas, su capacidad de hacer algo por sí mismas. En lugar de que un humano le diga cuál es la relación, aprende las relaciones entre los datos por sí misma. Más rápido de lo que los humanos podrían enseñarle, más profunda y ampliamente, y crea relaciones entre los datos que los humanos nunca habrían visto. La cuántica es un área a la que creo que todas las superpotencias y gobiernos occidentales están dedicando recursos. Es uno de los santos griales que moldearán al siglo XXI. Dependiendo del artículo que leas o escuches, estamos a 2 meses o a 20 años de ese avance. Tanto Estados Unidos como los chinos y los rusos están trabajando en diversas plataformas que permitirán el despliegue de vehículos autónomos en el campo de batalla. Y son 2, 3, 4, 5 o 10 vehículos diferentes que hablan y se coordinan entre sí en cuanto a movimientos y lugares. Lo aterrador es que un gobierno decida lanzar una flota de estos aparatos sin supervisión humana, por ejemplo, haciendo que el algoritmo, el cerebro dentro de la máquina,
máquina tome decisiones graves y críticas que incluyan si disparar o no, si existiese esa orden en esa plataforma. Es casi como el ascenso de las máquinas, una combinación de Terminator y Matrix, un montón de aparatos, drones y sistemas que funcionan juntos sin mucha supervisión humana. Para navegar este futuro, necesitamos algunas normas culturales y sociales que dicten lo que está bien y lo que no en cuanto a confiarle gran parte de nuestro futuro a sistemas autónomos. El genio salió de la botella, pero hay que asegurarse de contenerlo. Podría ser muy tarde para contenerlo, pues cada vez más productos usados en el hogar, así como en el campo de batalla, pueden comunicarse no solo con nosotros, sino entre ellos. El temor es que sean manipulados y usados en contra nuestra. Tengo fe en las personas que trabajan para mantenernos a salvo. No pierdo el sueño por eso. Pierdo mucho más sueño por lo que sucedería si no usáramos las herramientas disponibles para detener a los locos en Corea del Norte o evitar que el gobierno iraní obtenga una bomba nuclear. Esas son las cosas que realmente me preocupan, no los abusos aquí en este país. Y como inversionista en tecnología, soy fanático del libre mercado. Y creo que si podemos lograr una coordinación y cooperación apropiadas entre el sector privado y el público, podremos liberar algunas de estas tecnologías que mejorarán nuestro modo de vida y el modo de estar a salvo de los adversarios domésticos o extranjeros. Y creo que esos avances tendrán implicaciones y aplicaciones mucho mayores en cuanto al desenvolvimiento del siglo XXI.